Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. La palabra de Dios hoy está en la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Por eso les decía ahora que los hermanos Manuel y Victoria nos leían el pasaje que está en la carta a los Efesios. Ese pasaje dice de la siguiente manera, mire, versículo 13, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, que los hermanos nos leían este pasaje. Dice de la siguiente manera, hace parte de la enseñanza, ese pasaje, muy, muy interesante. Dice, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Vea qué diferente esto a lo que nos han enseñado. Qué interesante esto, porque a nosotros nos han dicho muchas cosas. Mira, nos han dicho muchas cosas con respecto a la enseñanza del Espíritu Santo, que es una enseñanza que también se convirtió en una fábula. O sea, tristemente, las iglesias convirtieron la enseñanza del Espíritu Santo que está en la palabra de Dios, la enseñanza del Espíritu Santo que está en la palabra de Dios, lo convirtieron a una fábula. O sea, esto se convirtió en una fábula. Entonces, algunos inclusive llegan hasta el punto de pensar que el Espíritu Santo es una paloma. Entonces convirtieron todo en una fábula. Aquí crearon, como en muchas otras enseñanzas, se han creado fábulas, mentiras, engaños, falsas enseñanzas, ¿no? Y de ahí pues se desprenden preguntas y bueno, de esas malas enseñanzas pues vienen malas doctrinas, ¿no? Entonces vemos congregaciones, iglesias que pues le piden supuestamente que le oran al Espíritu Santo, no entendiendo quién es el Espíritu Santo. Voy a partir de una verdad, voy a partir de una verdad y de una mentira. La verdad de que el Espíritu Santo está en la palabra de Dios, sí. La mentira de el otro Espíritu Santo que enseñan en las congregaciones, el Espíritu Santo que no está en la palabra de Dios. Entonces hay como que hay dos Espíritus Santos, ¿no? El verdadero, el de la palabra de Dios, y el otro, el que enseñan muchas congregaciones que no está en la palabra de Dios. No está, no está. ¿Está en las congregaciones? Sí, está en las congregaciones. ¿Muchos los creen? Sí, muchos los creen. Muchos le oran al Espíritu Santo, entre comillas, ¿no? Al Espíritu Santo, entre comillas, no entendiendo quién es el Espíritu Santo. Entonces muchos le oran. ¿A cuál Espíritu Santo le oran? Pues le oran al Espíritu Santo tercera persona. Al Espíritu Santo tercera persona. Eso es como cuando las personas hablan de María, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo que tomábamos hoy en la congregación, ¿no? Entonces, las personas hablan de una María. No es que María no exista en las escrituras, claro, María existe en las escrituras, pero las comunidades, muchas por ahí en comunidades grandes, crearon una María que no es la bíblica, no está. Entonces ellos crearon otra María que no está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, crearon una fábula alrededor de la verdadera María. Entonces, asimismo, se creó una fábula acerca del Espíritu Santo. Y esa fábula acerca del Espíritu Santo es la que la gente, la que muchas personas o muchas congregaciones creen la fábula. No creen la verdad de la palabra de Dios, no, creen la fábula. La fábula de la palomita que está bajando, la fábula de que entonces oración fuerte al Espíritu Santo, la fábula de que yo pues tengo que pedirle al Espíritu Santo, la fábula de que el Espíritu Santo es una tercera persona. Bueno, fábulas. Dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 3. Dice de la siguiente manera, mire, dice así. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice así, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. A ver, no sufrirán la sana doctrina quiere decir que pues, no van a querer recibir la sana doctrina, la verdadera enseñanza, la sana enseñanza. Y si hay una sana enseñanza, pues entonces se entiende por la palabra de Dios que hay una mala enseñanza. Si hay una sana doctrina, se entiende que hay una doctrina que es pervertida, perversa, mala, enferma,
Si esta es sana, la otra está enferma, la otra es una mentira, es un engaño. Entonces hay una sana doctrina y una doctrina de mentira, ¿no? Una doctrina de engaño. Entonces de eso está hablando la palabra de Dios, que hay una sana y verdadera enseñanza, pero hay una mala enseñanza y es una doctrina falsa, ¿no? Doctrinas de error, le llama la palabra de Dios, doctrinas de error. En otra ocasión le dice doctrinas de demonios. Entonces, doctrinas de demonios, doctrinas de demonios. A ver, no es un término que nos inventamos nosotros, ese término no me lo inventé yo. A ver, todo lo que no hace parte de la escritura y que lo enseñan dentro de una congregación, no importa qué congregación lo enseñe, si lo que se está enseñando es una doctrina que no es bíblica, la palabra de Dios es muy clara con respecto a eso. Nosotros somos los que somos laxos y nosotros somos los que diluimos la verdad y los que maquillamos y ahí las mentiras para que como que la cosa no suene tan duro. Entonces, bueno, eso hace parte del ser humano, ¿no? De la naturaleza caída del ser humano y de las mentiras que se predican en las congregaciones, ¿no? La palabra de Dios le llama doctrinas de demonios. Entonces, una doctrina de demonios. Y bueno, no nos debemos salir de ahí porque el Señor dice que debemos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, cualquier enseñanza que no solo no es bíblica, y estoy hablando de enseñanzas de las escrituras, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces, cualquier enseñanza que no es bíblica, cualquier enseñanza que no solo no es bíblica, sino que es contra la palabra de Dios, pues es una doctrina de demonios, ¿no? Una doctrina de demonios. No, pero es que pues a mí yo no creo que sea doctrina de demonios, porque pues no, de pronto es un errorcito por ahí que las personas... No, no dice eso la palabra de Dios. Entonces, si alguien te trae una enseñanza, si alguien te trae un mensaje, pues hazle la pregunta, ¿dónde está escrito eso en la palabra de Dios? Si eso no está escrito en la palabra de Dios y fuera eso, contradice la palabra de Dios, pues es una doctrina de demonios, así lo llama la palabra de Dios, doctrina de demonios. Entonces no hay que diluir la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Es una doctrina de demonios. Dice el pasaje de la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. A ver, aquí hay una frase que estudiándola y escudriñando un poquito por ahí, podemos entender un poquito más acerca de la frase, ¿no? Una metáfora que se usó allí, la metáfora del comezón de oír, ¿no? ¿Qué es esto del comezón de oír? El comezón de oír tiene dos cosas. El comezón de oír tiene dos cosas. Una es, a ver, mire las dos cosas que trae. Una es no querer escuchar la verdad de la palabra de Dios. No querer escuchar la verdad de la palabra de Dios. Eso hace parte del comezón de oír. Y dos es querer escuchar algo que le agrade a mi carne, a mis concupiscencias. Trae esas dos cosas. Trae esas dos cosas, el comezón de oír. El comezón de oír entonces trae el no querer oír la verdad de la palabra de Dios. Ahí está el comezón de oír. Más, no solo no querer oír la verdad de la palabra de Dios, sino que quiero escuchar algo que me agrade. Por el contrario, o sea, fuera de eso, quiero que me digan algo que le agrada a mi carne, que le agrada a mis concupiscencias, que yo me sienta bien. Yo puedo estar haciendo algo muy mal. No es que no me sienta bien con la palabra de Dios. A ver, yo me gozo en la palabra de Dios y espero que cada uno de ustedes cuando escucha la palabra de Dios, pues se goce en la palabra de Dios. Para mí es un gozo escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿me debo gozar en la palabra de Dios? Por supuesto que me debo gozar en la palabra de Dios. Me debo gozar en la palabra de Dios. Eso es una cosa totalmente, me debo gozar que me digan mentiras para sentirme bien. Que yo me congregue en un sitio, que vaya a una comunidad y allá me digan lo que yo quiero escuchar para agradar a mi carne. Eso es otra cosa. Es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, esas dos cosas tienen que ver con el comezón de oír, ¿no? Para que lo tengamos un poquito más amplio, el concepto del comezón de oír. Entonces dice la carta a Timoteo, dice, sino que teniendo comezón de oír, mm, se amontonarán maestros, o sea, como hay un comezón de oír, como hay personas que no les gustan las escrituras, muchos no les gusta la palabra de Dios, no. Y esto estoy hablando no del que no cree, estoy hablando no del que no cree, estoy hablando del que dice creer, de aquel que dice seguir al Señor Jesús.
Y sin embargo, cuando uno le lee algunas porciones de las escrituras, dice, no, 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 eso no, eso conmigo no. A mí esa parte no me parece. Esa parte no me parece. Me parece que esa parte debería de haber dicho de otra manera. Pues algunos, eso dicho de otra forma es un comezón de oír. Quiero que esa frase, mejor como que yo la hubiera escrito de otra manera. Se amontona. Y entonces, cuando ocurre esto, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que se van a amontonar maestros conforme a esas concupiscencias. Entonces, conforme a todas las mentiras que las personas quieren escuchar. Entonces, si yo quiero escuchar mentiras, pues van a amontonarse maestros, van a venir maestros que van a enseñar, que saben qué quiere mi carne escuchar. Ellos saben lo que la carne quiere escuchar, entonces ellos van a traer enseñanzas que le agrade a la carne. Entonces se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice la palabra de Dios. Y apartarán la verdad del oído. Apartarán la verdad del oído. Qué terrible esto. Qué terrible esto. Apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y se volverán a las fábulas. O sea, ¿qué son las fábulas? Fábulas o cuentos o mitos. Y de eso abunda, abunda. En la religión se abunda de eso. Hay mucho de eso. Entonces, una de las fábulas que se ha creado, una fábula que se ha creado, es precisamente lo que respecta al tema que estamos tratando, que es el Espíritu Santo. Entonces se creó una fábula alrededor de la enseñanza del Espíritu Santo y las personas ya no saben ni qué significa esto. O sea, como si no hubiese una fuente de verdad en la que yo al escudriñarla pues pudiera entender. Por supuesto que sí hay, por supuesto que sí. Y además es muy clara la palabra de Dios, ¿no? Es muy clara con respecto a ese y a todos los temas que la palabra de Dios está tratando, ¿no? Que algunos dicen, no, 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 es que eso es muy confuso, yo no puedo entender, o sea, esa es mi interpretación, porque pues de pronto tú tienes tu interpretación. No, 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 aquí no estamos hablando de interpretaciones personales, vamos a leer la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Hacía una encuestita pequeñita, mm, y la encuestita era acerca de quién es el Espíritu Santo, y bueno, la pregunta era, de acuerdo a las escrituras, que no es el Espíritu Santo, ¿no? Que no es el Espíritu Santo. No sé si de pronto aquí en el grupo tengamos a alguien que crea, que crea quizá alguno, y aquí pues no lo vamos ni a regañar, ni le vamos a insultar, ni mucho menos. Entonces no sé si hay alguno que por ahí de pronto crea que existe la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo. No sé si alguno esté en este grupo que crea eso, o alguien por allí, alguna persona que esté tal vez escuchando esta enseñanza junto a alguno de los hermanos de la congregación, que de pronto piensen que sí, que hay una tercera persona llamada Espíritu Santo, ¿no? No sé si hay alguno por allí que de pronto sí lo piense y diga, no, es que sí, pues a mí me enseñaron que había una tercera persona de las escrituras llamada Espíritu Santo. Entonces, como les decía hace un rato, ¿dónde está escrito eso? A ver, ¿dónde dice que está la tercera persona, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? O como algunos dicen, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como si fueran tres entidades totalmente diferentes y separadas, ¿no? Además, entonces, bueno. No es para ninguno extraño que el Señor nos ha ido, bueno, por lo menos para los hermanos de aquí de la congregación, que el Señor nos ha sacado de la mentira de la Trinidad, ¿no? De la mentira, del engaño de la Trinidad. Es un engaño, es una doctrina de demonios, es una doctrina de demonios. O sea, la Trinidad es una doctrina de demonios. ¿Por qué es una doctrina de demonios, mi hermano? Pues porque no lo dice la Escritura. A ver, ¿por qué? Porque es una doctrina que va en contra de la palabra de Dios. Porque en ninguna parte de la escritura usted va a encontrar ningún Dios Trinidad o ningún Dios Espíritu Santo. Eso no existe, no existe. Entonces, bueno, estoy hablando de la fábula, ¿no? No es que el Espíritu Santo de Dios no esté escrito en la palabra de Dios, que es de lo que estamos ahora tratando, ¿no? Estábamos leyendo este pasaje que los hermanos nos aportaron acá, que está en el libro de los Efesios. La carta a los Efesios dice de la siguiente manera, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué es lo que se debe escuchar primero?
¿Qué es lo que se debe escuchar? A ver, si yo estoy escuchando mentiras, ¿acaso si yo ando escuchando mentiras, puedo decir que tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Si ando por ahí escuchando mentiras y todavía no me he enterado que ando escuchando mentiras, ando por ahí feliz en una congregación que me está dando y me está llenando de mentiras. No estoy escuchando la palabra de verdad. De hecho, ni preguntan si eso está en las escrituras, ni se pregunta. Sencillamente, como leíamos ahora, pues es algo que le agrada a las concupiscencias, ¿sabe? Que hace parte de la carne, que le agrada a la carne. Son las concupiscencias de la carne. Entonces, agrada al ser humano a muchos escuchar estos mensajes. Entonces, ¿están escuchando la palabra de verdad? ¿Se está escuchando la palabra de verdad? Porque aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, la palabra de verdad, la palabra de verdad, la palabra de Dios. No estamos hablando de otra palabra, no, la palabra de Dios, la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, a ver, si yo no estoy escuchando las verdades, entonces como algunos dicen que tienen el Espíritu Santo de Dios si andan escuchando mentiras, pues están engañados, no, no es cierto. No es cierto. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, van a, van a haber unos cambios en nuestra vida. Ya los vamos a mirar más adelantito. Van a haber unos cambios. Hay unos cambios en nuestra vida. Uno de ellos es que yo tengo discernimiento. Yo tengo discernimiento. Yo tengo que tener discernimiento. Discernimiento, pues, ¿qué es el discernimiento? Bueno, la capacidad que tenemos nosotros en el Señor Jesús, perdón, en el Señor Jesús, no la capacidad humana, la capacidad, perdón, en el Señor Jesús de discernir entre lo bueno y lo malo, como dice la palabra de Dios, que nosotros los que enseñamos la palabra de Dios debemos enseñarle a los hermanos debemos enseñarle qué, a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A ver, enseñarán a los hermanos eso, a la congregación, a hacer diferencia entre lo que es inmundo y lo que no es inmundo. Enseñarán a hacer diferencia. A ver, eso es parte de nuestro trabajo, de lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Entonces, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad pues tiene que ver con las enseñanzas que me van a llevar a mí hacia la salvación. A ver, no con las enseñanzas que me van a llevar a mí hacia agradar más la carne, no. Las enseñanzas que me van a llevar hacia la salvación. ¿Y dónde están las enseñanzas que me van a llevar a mí hacia la salvación? Pues aquí están en la palabra de Dios. Ellas me van a llevar hacia la salvación. Esta es la única fuente de verdad. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberíamos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice hasta que el lucero, hasta que el lucero hasta el lucero, ¿qué? Como dice la palabra de Dios, salga en nuestros corazones. Entonces, esta es la palabra de Dios a la que deberíamos de estar atentos. A ver, el evangelio de vuestra salvación. Y ve, no solamente habiendo oído, porque es que no se trata de, a ver, ¿cuántos recordamos ese pasaje que está en el libro de los Romanos? Por ejemplo, creo que está disculpe, carta a los Romanos en el capítulo 2. Miren lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 13, que está muy ligado a esto a este pasaje que estábamos leyendo aquí de la carta a los Efesios. Vean, por alguna razón tenía tenía el papelito allí puesto. Dice la palabra del Señor Jesús, dice, habiendo oído la palabra de verdad, porque es que no es solamente oír la palabra. Algunos piensan que es solo oírla. No, no es oírla. A ver, ¿cuántas cosas bonitas hemos escuchado de la palabra de Dios? Ahora, no es solamente, ya que, bueno, el que escucha mentiras, pues bueno, ese ya quiere escuchar mentiras, quiere escuchar enseñanzas conforme a sus propias concupiscencias y bueno, ni modo. Sigue ciego, guía de ciegos. Pero hay otro grupo que, bueno, sí, bueno, esto sí me agrada. Esta palabra que estoy escuchando, la escucho y me agrada. Me agrada que me lean el Salmo 91, por ejemplo. Me agrada que el pastor me cante el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Bueno, me agrada mucho. Nada, nada me faltará. No, muy bonita la canción, muy bonita la alabanza. La palabra está muy bonita.
pero yo ando desesperado en la vida porque tengo mi corazón puesto en las cosas del mundo, tengo mi corazón puesto en el dinero. Entonces, no, la canción muy bonita, la alabanza muy bonita, pero no creo lo que dice la alabanza, no creo lo que la alabanza dice, dice nada, nada me faltará y yo ando con un corazón desesperado en este mundo, ando angustiado a toda hora vivo desesperado, angustiado, estresado. Pero me gusta mucho la canción del pastor, que el pastor, el Señor Jesús le regaló al pastor Mauricio y a la congregación. Entonces, me agrada mucho esa canción, muy bonita, pero no lo creo, pero no lo creo. ¿Ve? Entonces, ¿acaso solamente porque me agrada la canción, ya con eso está bien? Ya lo hice, ya, está bien. Eso es como el que le gusta, o los que por allá nosotros, por allá veíamos en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares, por ahí, cuando había una Biblia por ahí con un atril, y precisamente la Biblia estaba abierta o en el Salmo 23 o en el Salmo 91, ¿no? Entonces ahí estaba la Biblia con borde de oro. Entonces ahí estaba abierta en el Salmo 23, pasta de cuero, o el Salmo 91. Pero de nada sirve, por supuesto, de nada sirve, ¿no? De nada sirve tener allí una traducción de las escrituras con borde de oro, con portada de cuero y todo, si yo no creo lo que está escrito allí. Si cuando la palabra de Dios la leo, pues no la creo. O cuando un predicador de sana doctrina, como está escrito en la palabra de Dios, me dice la palabra de Dios, pues yo no la creo, porque yo creo más lo que dice pues mi pastor. O sea, yo voy a mi pastor, porque mi pastor, como que es como que mi pastor es mi Señor, ¿no? Entonces, como que para ellos la canción es mi pastor, es mi Señor. No, 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 mis hermanos, no, no, eso no, 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 no nos desviemos, estamos desviados. No importa quién lo diga, no, usted mi pastor dice que ese mandamiento ya fue abrogado, es mi pastor. Bueno, pero es que mi Señor dice que ese mandamiento es mandamiento de Dios, pero mi pastor dice que ese mandamiento fue abrogado. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está mintiendo? ¿Cuál es el poder que tiene mi pastor de abrogar los mandamientos de Dios? ¿Cuál? No es que mi pastor dice que no, que eso de día de reposo, no, 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 que eso es de los adventistas, o que eso es de la ley, de la ley. Pero para ellos esto es de la ley, pero para sacar dinero de los diezmos, entonces los dineros de los diezmos, eso sí no es de la ley. Eso sí no hace parte de la ley, ¿no? Eso sí no, no, dinero. Entonces, es en esa parte sí apliquemos la ley, ¿no? Esa parte, en la parte de sacar dinero. Entonces les decía, mis hermanos, de nada sirve escuchar una palabra bonita, una palabra de Dios, que en su momento pues me agrada la palabra de Dios, pero no la creo, no la pongo por obra, no la pongo en práctica. ¿De qué me sirve? No me sirve absolutamente de nada, de nada. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, en él vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, y habiendo creído. Perdón. Y habiendo creído. ¿Creo lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo creo o ando buscando ver cómo refuto lo que dice la palabra de Dios? Ando buscando a ver como está escrito en la palabra de Dios que buscaban al Señor Jesús. Dice que en muchas ocasiones venían al Señor Jesucristo, a ver, fariseos, saduceos, venían a buscarlo para ponerle traspiés. O sea, poner traspiés a la palabra de Dios, ¿no? Así andan algunos, o así andan muchos. A ver cómo buscamos la manera de no, de abrogar, de eliminar, de cancelar lo que el Señor ha dicho, ¿no? Porque es que ese es el espíritu, y aquí hay una palabrita, ¿no? El espíritu, del espíritu. Ese es el mismo espíritu de la serpiente allá en el huerto del Edén. El mismo espíritu. El mismo espíritu, el mismo actuar. Cuando yo digo en ese caso, en ese momento, el mismo espíritu es el mismo actuar. El mismo actuar de la serpiente. Ahí está la serpiente diciéndole a Eva, con que Dios os ha dicho. Y así andan algunos, muchos por ahí predicadores, con que no, eso no lo crea, mi hermano. Eso no lo crea, mi hermana. O sea, con que Dios dijo eso, no, eso no lo crea. Eso yo ya lo abrogué.
O sea, yo ya soy muy erudito, yo ya soy muy idóneo en estas escrituras, entonces yo ya lo abrogué. Dice la palabra de Dios entonces, mi hermano, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, y habiendo creído, habiendo creído. Por eso les decía que fuéramos un momento a el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice la palabra de Dios, dice, versículo 13, capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 13. Así dice la palabra del Señor Jesús. ¿Qué dice? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. A ver, no es porque yo me vaya y me congregue, no es que yo me voy a congregar aquí con los hermanos, que pues ellos allá como que, no, traen una palabra ahí muy bonita. Y ahí está el pastor Germán, el pastor Mauricio, ellos traen cada vez que traen unas enseñanzas muy bonitas. Entonces yo me voy a congregar ahí, voy a escucharlos. Voy a escucharlos porque ellos hablan muy bonito y traen mensajes muy bonitos de la palabra de Dios. Entonces voy a sentarme ahí a escucharlos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, además de escucharlos, estoy poniendo por obra lo que dice la palabra de Dios. Estoy poniendo por obra esas enseñanzas. Cuando el Señor trae una enseñanza a mi vida, la estoy poniendo por obra. ¿Cuántas enseñanzas que el Señor ha traído a nuestras vidas y aún al día de hoy? Y son enseñanzas que ya llevan mucho tiempo. Muchas enseñanzas, por ejemplo, una enseñanza, que la enseñanza del perdón. Y todavía ando teniendo odio y rencores por ahí, ¿no? Entonces ando teniendo mucho odio y rencor por allí y resulta que me han enseñado, me han traído la enseñanza del perdón y yo todavía ando con rencores y odios. Entonces, bueno, ¿de qué me ha servido esa enseñanza? ¿De qué me ha servido? De absolutamente nada. No me ha servido para absolutamente nada. Dice aquí Romanos capítulo 2 versículo 13, dice, no son los oidores de la ley. Sí, bueno, ya llegamos a un punto, gloria, gloria al Señor Jesucristo. Ya hemos ido, por la gracia y la misericordia del Señor Jesús, hemos ido llegando a un punto muy importante dentro de la enseñanza. El punto que hemos ido llegando en la enseñanza por la gracia del Señor es a entender la validez, la importancia de la ley en la vida del creyente. Entonces, ya ahí, hasta ahí, creo que el Señor nos ha ido trayendo, nos ha ido mostrando, nos ha ido enseñando. Y bueno, entonces ya como que al día de hoy, por la gracia y la misericordia del Señor Jesús, ya al día de hoy ya tengo un poco más claro algunos, otros los tienen más claro todavía. Algunos todavía tienen muchas dudas al respecto, otros pues no creen, ¿no? Con respecto a la importancia de la ley en la vida del creyente, la importancia de la ley en la vida del creyente, porque si es por obras. Eso dice el libro de Efesios, dice que sí, dice que sí hay que estar en las obras del Señor. Le preguntaron al Señor Jesucristo, Mateo capítulo 19, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? ¿Acaso el Señor Jesucristo respondió, no, no hagas nada, yo ya lo hice? ¿A ti te corresponde solamente decir que es por gracia? O sea, ¿eso fue la respuesta del Señor Jesucristo? Mateo capítulo 19, cuando se le acercaron al Señor, se le acercó el hombre rico a preguntarle, a ver, ¿qué me lo quiere leer? Se han repetido tantas y tantas veces una mentira, como dijo alguien, repíteles una mentira muchísimas veces y terminarán por creerla. Terminarán por creerla. Muchos terminaron y ahí andábamos nosotros. Allá andábamos nosotros, creyendo en estas mentiras, creyendo en la mentira no, eso, tú no hagas nada. Jesús ya hizo todo. Ya, Él lo hizo tú no hagas nada. Tú siéntate ahí. Siéntate ahí no sé, los días en que se reúnen ahí. Siéntate ahí. Calienta el puesto y acompáñanos aquí y cantemos unas cancioncitas ahí bonitas. Y ya, no hagas nada, no hagas nada. Jesús ya lo hizo por ti. Jesús ya lo hizo por ti. Ese es un mentiroso. Ese es un mentiroso. Ese está enseñando una doctrina de demonios. Entonces, si esa persona te dice que no hagas nada, que Dios ya lo hizo por ti,
está enseñando una doctrina de demonios. Y la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pues ahí está uno de sus ministros, o sea, uno de sus súbditos, de sus ángeles, de sus mensajeros. Ángeles, ángelos, mensajeros. Entonces, ahí andan sus mensajeros también trayendo mensajes de mentiras, mensajes diabólicos, mensajes de doctrinas de demonios. Por eso digo mensajes diabólicos, porque son doctrinas de demonios. No, Jesús ya lo hizo por ti. Él ya lo hizo por ti. Entonces tú ya no haces absolutamente nada. Mentiras, mentiras. Eso es una gran mentira. Entendiendo lo que dice la palabra de Dios, entendiendo absolutamente lo que dice la palabra de Dios, que una de las obras, uno de los cambios que va a ocurrir en mi vida, que necesariamente tiene que ocurrir en mi vida, necesariamente, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, porque Dios es Espíritu, Dios es Santo, Dios es Espíritu Santo, Dios es Espíritu Santo. Y si yo tengo su Espíritu, si Él ha puesto en mí su Santo Espíritu para que yo ande en santidad, una de las cosas, una de las cosas que van a ocurrir en mi vida es que yo necesariamente tengo que volverme a la ley de Dios. Necesariamente. No hay lugar a ni siquiera a una mala interpretación. No. No, aquí cuando el Espíritu de Dios viene a mi vida, cuando el Espíritu Santo de Dios, que Dios es Espíritu, Dios es Santo y Dios es Espíritu Santo, cuando viene a mi vida, Él pone su espíritu en mi vida, esa transformación que Él va a hacer en mi vida hace que yo me vuelva a su palabra, a sus mandamientos, a su dabar, a lo que Él mandó, a su palabra, a Él, a su palabra. Hace que yo me vuelva a su palabra. Si esto no ha ocurrido en mi vida, no tengo el Espíritu Santo de Dios. Si la palabra de Dios no arde en mi corazón, si mi corazón no arde por la palabra de Dios, y no sé si algunos hoy, bueno, los esté dejando pensando esto, espero que muchos quedemos pensando con respecto a la enseñanza y a la palabra de Dios, a la palabra de la enseñanza sobre el Espíritu Santo, la verdadera enseñanza del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Le preguntaron, aquí les leo el pasaje para confirmarles lo que les estoy diciendo, mis hermanos. Mire, le preguntaron al Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 19, dice, a ver, dice, mm, entonces vino uno y le dijo, maestro, Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 16 dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice, entonces vino uno, entonces vino uno y le dijo, maestro, maestro bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Mire, los maestros, los que enseñan de acuerdo a las concupiscencias, los que les gusta enseñar de acuerdo a las concupiscencias de las personas, a los que les gusta enseñar de acuerdo al comezón de oír de las personas, los que les gusta enseñar de acuerdo al comezón de oír de las personas, pues te van a responder esto. Ellos te van a responder esto. Mira, y es una frase que donde te la digan, gracias a Dios, ya, Señor, entiendo que los hermanos que ya estamos acá, gloria al Señor Jesús, que aunque somos un grupo pequeño, pero muy valioso delante del Señor Jesús. Qué bendición, qué bendición. Y donde usted vea a alguien que dice eso, digan, ahí hay un falso maestro. Eso es mentira, eso es una falsedad, eso es una doctrina de demonios. Él está enseñando. Esa persona no tiene el Espíritu Santo de Dios. No lo tiene. No tiene el Espíritu Santo de Dios. Por sus frutos, dice el Señor. No, pero usted cómo sabe eso, mi hermano Luis. ¿Acaso usted es que... a ver. La palabra de Dios sí nos muestra el cómo, sí nos da la forma de entender, sí nos muestra cómo yo puedo discernir. La palabra de Dios sí me lo muestra. Es que sí me lo muestra, aunque algunos no lo quieran aceptar. Sí me lo muestra. Y la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si alguien dice, y responde a esta pregunta y dice,
pastor, ¿qué debo hacer bueno, para ser salvo? Pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ese pastor entonces le dice a usted, no, mijo, tranquilo, no se preocupe, la gracia, la gracia, la gracia. La gracia, o sea, mijo, eh, diezme, ¿no? Diezme. Entonces, primero que todo, diezme. Diezme. Y no se preocupe, ¿ya diezmo? Ah, bueno, mijo. Entonces, lo demás lo hace el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, lo demás, usted solamente siéntese ahí, todo lo hizo Él por gracia. Usted solamente crea que Él ya hizo todo por usted y usted no haga nada. Esa es una enseñanza de demonios. Es una enseñanza de demonios. Es una enseñanza de demonios que no, de la cual el personaje, pues no tiene el Espíritu Santo de Dios de acuerdo a la Escritura. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? ¿Acaso dijo el Señor Jesucristo de acuerdo a los maestros mentirosos de nuestros tiempos y bueno, de tiempo atrás también, de acuerdo a los maestros mentirosos de estos tiempos que abundan? ¿Acaso el Señor Jesucristo respondió, no te preocupes, hijo, yo ya hice todo por ti? ¿Acaso dice eso la palabra de Dios? ¿Acaso lo dice? Pues no, no lo dice. No lo dice. La palabra de Dios dice allí, dice, ah, guarda, dice, si quieres, versículo 17, si quieres entrar en la vida eterna, si quieres entrar en la vida eterna, ojo a esto, mis hermanos, si quieres entrar en la vida eterna, no sé cuántos de ustedes quieren entrar en la vida eterna. Yo veo que, bueno, en este mundo hay muchas personas que no les interesa esto de la vida eterna, ¿no? Que les interesa más gozarse esta vida que para ellos es la única vida que hay, ¿no? Porque ellos dicen, lo repiten, dicen, gocémonos que esto es una vida solamente una, entonces hay que gozarla. Sí, hay una vida, pero una vida eterna, ¿no? Y sí va a haber gozo, sí va a haber gozo. Y es un gozo eterno, es un gozo eterno. Y es un gozo con el Señor Jesús, es un gozo con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué responde aquí el Señor Jesucristo? Dice, los mandamientos, los mandamientos, los mandamientos. Vuelvo al libro de Romanos. Aquí un momento atrás, a Romanos. Aquí en Romanos les estaba leyendo, dice Romanos capítulo 2, versículo 13. No son los oidores de la ley, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que, ¿quiénes? ¿Quiénes serán justificados? ¿Quiénes serán justificados? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes serán justificados? ¿Quiénes serán justificados? Dice, ¿quiénes? Hacedores. Los hacedores. Pero ¿cómo así? Pero a mí me enseñaron que el Señor Jesús hizo todo por mí. O sea, que yo no hacía nada. O sea, que yo no debo hacer nada. A mí me enseñaron que yo no hacía, que yo no hiciera nada. No se preocupe, mi hermano, no haga nada. No haga nada. Ya Jesús lo hizo todo por ti. ¿A dónde están enviando estas personas? A esas almas. ¿A dónde lo están enviando? Pues lo están enviando al juicio eterno. Al juicio eterno. Condenación eterna. Vuelvo al libro de Romanos, que está en el capítulo 2 versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Y por qué estábamos leyendo este pasaje? Porque estábamos leyendo aquí en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 1 en el versículo 13 dice, vuelvo otra vez, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. O sea, la importancia de no solo oírlo, sino de creerlo, de creerlo. Oírlo y creerlo. Bueno, oírlo y creerlo. Entonces, cuando yo oigo la palabra de verdad, el mensaje que me lleva a la salvación, y lo creo, creerlo es ponerlo por obra, ¿no? Creerlo no es solo decir yo lo creo. ¿Cuántos creen? Entonces ya no sabemos toda esta historia, ¿no? Ya a algunos que de pronto el Señor nos ha permitido
caminar por ahí en caminos de mentiras, que en los que estuvimos muchos, o todos hemos andado por esos caminos de mentiras. Y por ahí, bueno, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos? Y entonces ahí lo manipulaban a uno para que uno respondiera, ¿no? Y mentiras, no creíamos en la palabra de Dios, andamos creyendo mentiras. Andamos creyendo mentiras. No creíamos verdaderamente en la palabra de Dios. Entonces dice, habiendo creído, habiendo creído. Creer es poner por obra. Eso es creer. Creer no es un acto de simplemente de decir, bueno, es un acto verbal en el que yo digo, sí, yo creo. O sea, como que sí lo entiendo. Sí, yo entiendo que sí. O sea, yo puedo entender que sí, pero lo entiendo, tengo la capacidad intelectual, pero no lo pongo por obra, no lo pongo por obra. Entonces, entiendo de acuerdo a mi capacidad de que Dios, el Señor Jesús, es el creador de todas las cosas, de que busco primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás Él me lo va a añadir, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, creo en el Señor Jesús, pero yo no creo, no tengo ni paz, o sea, ni siquiera no puedo ni dormir, o sea, ni siquiera puedo conciliar mi sueño porque no tengo paz en mi vida. Ando tan estresado, ando tan atormentado que no tengo paz. Pero digo que sí, bueno, que creo en el Señor Jesús y que, bueno, pero no tengo paz en mi vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice, uno de ellos es paz, paz, amor, gozo, paz. Habría que mirar los frutos del Espíritu y verme allí, verme allí. Una hermana esta mañana nos decía que importante vernos ahí, vernos a nosotros mismos, vernos ahí. A ver, me voy a asomar en el espejo del fruto del Espíritu, me voy a asomar en el espejo. ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Yo que digo que tengo el Espíritu Santo de Dios y entonces me asomo en el espejo del fruto del Espíritu. ¿Dónde está eso? Asomemos un momentito, a ver, por acá. Gálatas 5:22 dice. A ver, me voy a asomar yo. A ver, ¿qué veo? Cada uno hagamos el ejercicio. Asomémonos. A ver, miremos este espejo y miremos a nosotros mismos, a ver qué vemos, qué estamos viendo. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 22, dice más, el fruto del Espíritu es, yo digo que tengo el Espíritu Santo de Dios. Yo digo que tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen que tienen el Espíritu Santo de Dios? Entonces, si uno anduviera, si siguiéramos en esa corriente de repetir cosas solamente por repetirlas que hacíamos en las congregaciones, ¿no? ¿Cuántos tienen? Entonces ahí estaban los hermanos, yo levantaban la mano y otro, y todos, y gritaban, ¿no? Que hay gozo aquí en la congregación y gritan y gritan. Entonces usted le pregunta, entonces todos al unísono dicen, yo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de Dios? Yo lo tengo. Ah, ok, listo, todos lo tenemos. Ah, bueno, entonces miremos aquí al espejo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, amor y muchos, bueno, amor, sí, pero es que yo tengo un poquito de rencor y odio, ¿no? Un poquito de odio lo odio un poquito. Entonces, amor, gozo y viven desesperados en sus vidas, viven estresados en sus vidas, amargados en sus vidas, amargura en sus vidas, paz, no hay paz, no hay paz en sus corazones, nada les trae paz en sus vidas ni en sus corazones, paz, paciencia, paciencia, cuánta impaciencia en muchas personas, ¿no? Impaciencia, benignidad, cuántas cosas yo siempre busco y trato de obrar para hacer el bien. No importa cómo los demás, pues no me quieren hacer el bien a mí, pero lo estoy tratando de hacer yo. Estoy tratando yo de hacer el bien, benignidad, hacer lo bueno, benignidad, bondad, fe, fe, fe. Creo de verdad lo que dice la Escritura. ¿De verdad lo creo? ¿O tengo tantas excusas para no creer? Tengo tantas buenas excusas y tengo excusas religiosas muy buenas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Tengo unas excusas muy buenas en mi religión y yo como ser humano pues me he inventado otras por ahí que pues las adorno un poquito con palabrería espiritual y religiosa y me suena muy bonito y te saco mi buena excusa para no creer en muchas cosas de la palabra de Dios, ¿no?
Entonces, fe, mansedumbre, o ando que me peleo con todo el mundo, o ando que usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo, porque mejor si usted yo también le... Entonces, mansedumbre, templanza. Templanza tiene que ver con el dominio propio, dominio propio. No, eso cualquier doctrina, viento de doctrina me mueve. No tengo dominio propio, no tengo la capacidad de dominio propio para decir cuando viene lo malo, decirle no, decirle al pecado no. Entonces, cualquier corriente de pecado me lleva, entonces me dejo llevar, me lleva, me voy de vacaciones, me voy de paseo y allá donde me voy, pues viene el pecado y me arrastra y me lleva, porque como pues por aquí no están los pastores, pues aquí nadie me ve. Entonces, pues aquí mi dominio propio hasta ahí fue. Mi dominio propio está solamente un poquito cuando estoy cerca a mi pastor. Porque las personas, como decía esta mañana mi hermana, una hermana que muy interesante lo que decía, que algunos pues no vienen a la congregación eh, y se sienten más inquietos con el pastor que con el mismo Señor. Y la inquietud debe ser más con el Señor. No, debe ser más, no, debe ser con el Señor. No más, no, debe ser con el Señor. O sea, nosotros no, somos solamente unos vasos que el Señor usa. Pero realmente el que importa aquí, el que importa aquí, aquí no importamos nosotros. Nosotros somos simplemente vasos que el Señor usa. Él es el que nos usa. Entonces, el Señor, el Señor. Todo lo hago por el Señor, para el Señor, en el Señor. Absolutamente todo. Entonces empezaré a decir, tengo el Espíritu Santo de Dios. Tengo el Espíritu Santo de Dios. Qué interesante. O ando acá, un par de versículos arriba, ando ahí. ¿Será que ando ahí? ¿Será que este soy yo? Va mirando en el espejo. En el espejo, pues ya como que no pude encontrarme mucho en el espejo del fruto del Espíritu. Entonces me voy a mirar aquí. Aquí arribita hay otro espejo. Aquí en el versículo 20. Voy a mirarme en ese espejo. A ver qué veo allí. A ver, voy a mirarme en el espejo. Gálatas capítulo 5, eh, en las obras de la carne. Pues ya que como que vi que en las obras del Espíritu como que estoy como lejos de eso, pues ahora me voy a mirar en las obras de la carne. A ver cómo me veo. A ver si es que allá sí me voy a encontrar. Porque aquí pues como que de pronto no me encontré. Gloria al Señor si muchos sí se encontraron allí. Gloria al Señor Jesucristo que deberíamos encontrarnos ahí para empezar a decir, tengo el Espíritu Santo de Dios. Para empezar a decir, tengo el Espíritu Santo de Dios, pues ya tengo que empezar a mirarme cómo ando acá, en qué nivel voy, cómo voy avanzando, voy creciendo. Pues sí, no tengo tal vez mucha paciencia, pero estoy mejorando, estoy creciendo en mi paciencia, estoy creciendo por hacer cosas más benignas, estoy creciendo y aumentando en el amor hacia los demás, en el amor hacia el Señor. Bueno, y cada vez hay más gozo en mi corazón, cada vez hay más paz en mi vida, gloria al Señor Jesucristo, estoy creciendo, voy bien porque voy con los frutos del Espíritu de Dios, voy bien. Pero si por el contrario, lo que está aumentando en mí o en lo que estoy viviendo es en este otro espejo que está aquí, que la palabra de Dios lo llama las obras de la carne, pues entonces no estoy en el Espíritu Santo de Dios, no tengo el Espíritu Santo de Dios. Si lo que está abundando en mí es esto que está en el versículo 19, dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne. Recuerde, la carne se contrapone, va en contra, la carne va en contra de las obras del Espíritu, ¿no? Las obras de la carne, las obras del Espíritu. O sea, van en contra, no van por el mismo camino. No puedo decir que yo ando en el Espíritu de Santo de Dios y ando en las obras de la carne y las obras de la carne cada día aumentan más en mi vida y yo crezco más en las obras de la carne y abundan más en mi corazón. Bueno, si esto está pasando, pues entonces, pues no hay ningún Espíritu Santo de Dios en mi vida, me estoy engañando. Dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio. No, que yo sí, yo tengo el Espíritu de Dios, voy a la iglesia, voy a la congregación, pero pues ahí ando en adulterios. Pues sí, ahí ando, hay unas embarradas, ¿no? Usamos términos como eso, ¿no? Tengo mis embarradas, estoy ahí, embarradas. Pues,
No, qué embarradas, ¿cuáles embarradas? Pecado es lo que hay, abunda en el corazón de las personas, lo que hay es pecado. El Señor no dice, bueno, si cometiste algunas embarradas, entonces, no, no dice eso la palabra de Dios. Pecado es lo que hay. Dice que son, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Será que el espejo me está mostrando esto? Y yo todavía pienso que tengo el Espíritu Santo de Dios. Pues esperamos que no sea así. En el Señor Jesús, que estemos hoy en día abundando y creciendo más en las obras del Espíritu. Porque mire qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto que acabamos de leer. Dice, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra de Dios, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas, no, dice, no. A ver, no, es que no entiendo, pastor. Es que es muy complicado para mí comprender este pasaje de la palabra de Dios. Es muy complicado para mí. Algunas personas salen con esos cuentos, mis hermanos. Algunas personas salen con esos cuentos. No, eso es muy difícil de entender. No, no, yo cómo voy a decir que yo no puedo dejar mis borracheras. Yo no puedo, yo no puedo dejar mis idolatrías, mis muñecos. No, yo tengo mi religión y mi Diosito y él me acepta con mis muñecos. No. Bueno, no, a mí me gusta que las hechicerías, las cartas, la cartomancia, el tarot y que me lean el horóscopo y ando ahí en brujerías y en cosas y a mí me gusta eso, me llama mucho la atención, dirá algo, ¿no? Pero pues yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, ¿no? Am, Dice la palabra de Dios, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, el Señor haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia, mucha, y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.